Sí, mis hermanos, vamos a seguir con nuestra cuarta parte de nuestro curso, la parte de la transmisión del texto, en que vamos a girar nuestra atención de las escrituras en sí, su producción, su canonicidad, y vamos a pensar de algunos de los primeros recipientes de la Biblia, las primeras manos a las cuales llegó las escrituras. Y en primer lugar vamos a pensar del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento sí fue primero y pasó por muchas manos antes de llegar a lo que hoy está en nuestras manos. Y uno de esos grupos es el grupo de Qumran. Y creo que es importante entender este hallazgo de los rollos del Mar Muerto en Qumran, porque es algo que va a aparecer en muchas otras áreas de la clase, como la crítica textual que vamos a ver la semana que viene. Y también es un estudio muy importante para entender la historia del texto del Antiguo Testamento, su transmisión, su canonicidad y otras cosas así. Y va a aparecer en muchos comentarios que van a leer, muchos estudios, muchos libros académicos van a hacer referencia a esos rollos del Mar Muerto. Es quizás de hecho, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Esos rollos fueron encontrados en cuevas y ruinas de comunidades en el desierto alrededor del Mar Muerto, en el sur de Palestina. Ese hallazgo ha producido un momento decisivo en la historia de los estudios bíblicos y en la historia del judaísmo del Segundo Templo. Un erudito ha dicho, este tesoro de nuevo material dominará el estudio de la literatura judía temprana hasta bien entrado al siglo XXI. Pasará algún tiempo antes de que sus implicaciones para la comprensión del antiguo judaísmo sean claras. Los estudios bíblicos nunca volverán a ser los mismos después de este hallazgo. Entonces, por esto es importante entenderlo. En esta clase vamos a dar una breve historia de su hallazgo, la identidad del grupo detrás de estos documentos y de ahí ver algunas de las áreas que han sido afectadas por este hallazgo. La primera cueva fue encontrada en 1947, cuando unos pastores beduinos estaban tirando piedras en algunas de las cuevas en el lado de la montaña. Como pueden ver ahí en la foto del manual, las cuevas estaban un poco elevadas, entonces no como trataban de entrar, sino veían y como niños y adolescentes quizás pasando por ahí, viendo esos huecos en la montaña, seguro van a decir, mira, tratemos de lanzar una piedra ahí en ese hueco. Y de ahí haciendo eso, de ahí por providencia, una de esas piedras choca con un contenedor de barro. Y escuchan, mira, algo quebró ahí. Entonces suben a poder encontrar lo que se había quebrado. Algunos días después, uno de ellos, Muhammad Edib, entró a la cueva temprano y encontró 9 vasos. Los 9 eran vacíos y unos 3, y uno otro que tenía 3 rollos de textos antiguos. Y de hecho, esos primeros 3 eran algunos de los más importantes encontrados en los rollos de Mar Muerto. El gran rollo de Isaías, la regla de la comunidad y un comentario o pesher sobre el libro de Habacuc. Son algunos de los más importantes en ese tiempo, en ese hallazgo. Luego, en la misma cueva, encontraron que había otro como pasillo en la parte de atrás y encontraron otros rollos también. Encontraron un rollo de himnos, el rollo de guerra y otro rollo parcial del libro de Isaías y también el apócrifo de Génesis. Luego, algunos de esos manuscritos fueron vendidos por casi $100 a un colector de antigüedades. Claro, entender, en ese tiempo $100 era un poco más de lo que es hoy, pero aún así piensen de qué tan barato era. Entonces quizás digamos que era como $1,000 hoy. Incluso eso es baratísimo considerando ahora que hay muchos estudios, hay un museo completo dedicado a estos rollos. Pastor, ¿y qué tiempo tenían estos rollos? Sí, vamos a hablar de eso. Vienen de alrededor del primer y segundo siglo antes de Cristo. Sí. Entonces fueron separados en 2 grupos y publicados individualmente, aunque encontrados en la misma cueva.
Luego, algunas de las universidades en Jerusalén y otros lugares se involucraron en la publicación y fotografía de los manuscritos. El erudito John Trevor fue el primero en tomar fotos digitales de esto, pues fotos de estos manuscritos. Ahora, todos los manuscritos se encuentran en un museo en Israel, en lo que se llama el Santuario del Libro. Y ahí pueden verlo, es parecido a la forma del museo, está en base de la forma de los contenedores. La tapa de los contenedores tenía una forma así parecida a lo que es el museo. Entonces lo diseñaron para imitar ese tipo. Incluso tiene la forma, ven la textura que es como algo parecido, algo que es formado de barro. De mucho detalle para que todo sea la experiencia de estás entrando al contenedor para ver los manuscritos que estaban ahí. Y ahí pueden ir y ver el gran rollo de Isaías y también otros ahí. Tuve la oportunidad de ir, pero tristemente no entendía, había escuchado esta clase, entonces no entendía la significancia de eso, entonces perdí la oportunidad. Espero un día poder tener esa oportunidad de nuevo. Algunos años después del encuentro inicial, en 47, la primera excavación arqueológica ocurrió en 1949. Como pueden imaginar, cuando interés se iba, fue muchas publicaciones, artículos en los periódicos, había mucho interés en este hallazgo. Inmediatamente se dio cuenta de que, cuando ya se hizo público, que iba a ser muy importante. Esas primeras excavaciones no hicieron o encontraron nuevos manuscritos, pero sí sirvieron para confirmar las conexiones entre estas cuevas y algunas de las comunidades como Qumran alrededor. En 51, la cueva 2 fue encontrada, que tenía 33 fragmentos. 52, arqueólogos encontraron la cueva 3 con 15 manuscritos, incluyendo un rollo hecho de cobre. Y en ese mismo año también encontraron las ruinas de la ciudad de Qumran, Khirbet Mir, y también la cueva 4, donde encontraron muchos manuscritos muy importantes. De hecho, esta cueva es la más importante en cuanto a contenido, en cantidad de manuscritos y manuscritos bíblicos, la cueva 4. Y de ahí, cerca de la cueva 4, era la cueva 5, que contenía unos 25 manuscritos. Al mismo tiempo, la cueva 6 fue encontrada con alrededor de 30 manuscritos fragmentarios. Todo esto en el año 1952. Eso fue un año muy fructífero. La comunidad de Qumran, la comunidad de Khirbet Mir y las cuevas 3 a 6, todos en ese mismo año. Y más de 200 manuscritos justo en ese año. Entonces, un año muy fructífero para la arqueología. De ahí se enfocaron las ruinas de la ciudad hasta 1955, cuando las cuevas 7 a 10 fueron encontradas. Esas cuevas no tenían tantas riquezas como las anteriores. En 1956, la cueva 11 fue encontrada, que no tenía muchos manuscritos, solo 21, pero la diferencia aquí es que muchos otros tenían fragmentos, mientras esta tenía manuscritos de buena calidad, que eran casi completas y de buena forma. Esos tres, la primera, la cuarta y la número 11, la cueva número 11, son las tres más importantes en cuanto a textos bíblicos. Las 11 cuevas fueron encontradas entre 10 años, 47 a 56, y han provisto la mayoría de los textos que hoy tenemos. Aunque algunas de las ruinas han incluido textos también, los beduinos encontraron las cuevas 1, 2, 6, 4 y 11, y los arqueólogos encontraron 3, 5 y 7 a 10. Entonces había una carrera. Los otros beduinos yendo para buscar, beduinos siendo como árabes que iban pastoreando sus ovejas, yendo de un lugar en lugar, como nómadas que iban cambiando de lugar. Y los arqueólogos intencionadamente, pero fueron los beduinos que encontraron los mejores hallazgos. En total había casi 930 manuscritos.
Y como dije, 1, 4 y 11 son los más importantes y especialmente más importantes en cuanto a los textos bíblicos. En 2017, hace poco, se encontró otra cueva, pero no tenía manuscritos. Entonces pensemos aquí en el apunte, en el manual, tienen dos nombres de manuscritos y quiero mencionar un poco sobre cómo funcionan esos títulos. Y pueden ir llenando en el espacio de arriba. Está en el apunte, pero para que lo tengan, pueden hacer el ejercicio ahí. Normalmente una referencia a uno de esos manuscritos incluye algunos detalles en su nombre. En primer lugar, hay un número, como en este. Tenemos el número 1, que hace referencia a la cueva número 1. De ahí hay unas letras. Una letra que hace referencia a un lugar. El lugar donde se encontró. Como este que es Q. Q hace referencia a Qumran. Pero también había otros en los alrededores, como Masada. ¿Alguien conoce la historia de Masada? Masada fue una fortaleza encima de una meseta. ¿Esa es la palabra? ¿Cierto? Una montaña meseta. Donde los judíos tuvieron su último intento de protegerse de las fuerzas romanas en la guerra judía romana en 73. Y allí estaban ahí en esta maceta, no tenían dónde ir, y los romanos hicieron sus campamentos alrededor de la montaña, y de ahí hicieron un puente, poniendo muchas piedras, subiendo hasta la montaña, y cuando llegaron ahí, los judíos se habían matado, todos matando a sus familias y de ahí matándose a sí mismos, porque decían que era mejor morir así como mártires que ser tomados cautivos o matados por los romanos, o tener sus esposas tomadas y violadas. ¿Sí? Entonces, ese tipo de muerte ceremonial en guerra. Nahal Ever y también otra ciudad, Murabat, que también han producido algunos textos. De ahí hay otras letras o letra que hacen referencia al tipo de documento, el contenido del documento. Y dependiendo del libro, del contenido, puede tener una variedad. Normalmente usa un código del libro de la Biblia con los primeros 3 letras, como esta, que es 1Q Isa. Entonces ya tenemos muchos detalles sobre lo que este texto es. Encontrado en la cueva 1, el 47, de Qumran, y contiene Isaías. Pero a veces hay otro detalle también, como por ejemplo, hay esta posibilidad, poner una letra pequeña, minúscula, suscrita, superscrita, escrita por encima. Y esto significa que en esta cueva había más de un manuscrito de Isaías. Como se acuerdan que dije, en los primeros 3 rollos, era uno, el gran rollo de Isaías, que es esta, la A. Pero de ahí, en la otra parte de atrás, había otro más pequeño, incompleto, de Isaías también, lo cual sería, ¿cómo sería esto? ¿Qué piensan? Sí, con la B chiquita. Entonces, este es el gran rollo de Isaías, y quizás después de esta clase podemos ir y verlo en línea, podemos ir en línea y ver. Todo está ahí en una forma digital. Y 1Q Isa B es la segunda, que no era tan importante como el gran rollo de Isaías. También hablamos de otro documento, 4QMMT. Entonces, ¿qué significa esto? La cueva 4, Qumran, MMT, no sabemos, pero hace un código al contenido de cierto libro. Pero en cuanto a la cueva vemos esa diferencia. También había otras opciones para dar un poco más de detalle, como en la otra cosa ahí. Tenemos 1Q, P, A. Este P hace referencia a Pesher, un tipo de comentario sobre el libro de Habacuc. Entonces hay otras cosas que
identifican el tipo de libro también. Otra opción sería 11Q Paleo Lev. Ese es un manuscrito interesante. Fue encontrado en la cueva 11, que dije es la tercera cueva importante de textos bíblicos en Qumran. Paleo hace referencia a una característica interesante de este manuscrito, que no fue escrito en el texto, la fuente normal de hebreo, sino en la forma antigua del alfabeto hebreo, usando el alfabeto antiguo, paleo hebreo, no la forma actual, o para estos días tampoco. Entonces, quizás algunos creen que era un tipo de, como algo sagrado, algo de reverencia para separar esos libros de los otros libros. Muchos no piensan, la mayoría no piensa que sea un manuscrito más antiguo del tiempo antes del alfabeto hebreo, sino piensan que era algo de la comunidad escribirlo en esa forma para separarlo de los otros libros. Como que por reverencia no cambiarlo, adaptarlo al No, lenguaje, al momento de copiar, sino copiarlo en el lenguaje antiguo. no. Fue tenerlo en la forma actual, pero volver a escribirlo en la forma anterior. Entonces, la mayoría cree que no es que tuvieron un manuscrito que fue como la fuente de este, que fue como antes de la fuente aramea, de la forma como normal de hebreo. Sino era la idea de las formas anteriores, que era algo y cosas diferentes, otros símbolos. Ese es como ¿Qué idioma es ese? Esas son dos formas diferentes de escribir algunas de las letras hebreas. Esta es como la forma Pale que viene de Fenicia. Esta es la forma que vemos en las Biblias hebreas que viene de arameo. Entonces, no se sabe exactamente, pero eso es lo que se cree, que ese palio era una forma reverencial para tomar ese manuscrito y como separarlo aún más, poniéndolo en esa forma antigua. Y otra opción era este. Q TG Job. TG se llama Targum. Targum era un tipo de comentario judío escrito en el idioma arameo, en que ponía el texto, empezaban como traducciones. Entonces, algunos son más parecidos al texto original, pero de ahí con tiempo iban expandiéndose y era un tipo de comentario, de interpretación, con como un tipo de paráfrasis del texto en el idioma arameo. Entonces, a veces había estos dos, y dependiendo del maestro rabino, había el tiempo de leer el texto hebreo, de ahí dar su targum, que era como su traducción y paráfrasis del texto al arameo, que era el idioma que se hablaba. Esos son... El Targum sería diferente que el Pesher. Sí, Pesher es un comentario propio. Targum es más como una interpretación expandida. Una como traducción expandida. Mientras comentario el Pesher es una clase diferente, es un comentario. Entonces, ¿a quién pertenecían esos libros? En cuanto a la identidad del grupo que produjo estos manuscritos, hay varias opiniones en cuanto a este asunto. En 1947, justo al principio, un erudito, Eleazar Susenik, notó varias semejanzas entre el lenguaje de estos escritos y un grupo que se llamaban los esenios, mencionado por Plinio el Anciano y también Josefo, cuando hablan de los judíos. Eso ha sido la opinión promedia por mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy es la idea principal que se tiene en cuanto a estos manuscritos.
arqueólogos han notado una conexión íntima entre las ruinas de las comunidades encontradas en el desierto y las cuevas. Y las cuevas no son como aquí la comunidad al lado de las cuevas. Son un poco separadas. Entonces, pero hay una conexión y se ha notado esa conexión entre las dos. Los esenios eran uno de los 4 grupos judíos escritos en Josefo. ¿Cuáles eran los 4 grupos? ¿Alguien conoce algunos de esos grupos? Sí, conocemos los otros 3, porque los otros 3 aparecen en la Biblia. ¿Cuáles eran esos otros 3? Fariseos, saduceos, ¿no? Escritos normalmente eran parte de los fariseos. Ajá, los celotes. Era el otro grupo. Y de ahí los esenios, que no aparecen mucho porque ellos eran como monjes. Eran un tipo monástico que ellos vivían en aislación allá en el desierto. E incluso se separaban un poco del establecimiento judío de los fariseos y saduceos. Incluso se cree que ellos rechazaban un poco la tradición de los fariseos y saduceos. Y rechazaban ciertas formas de su adoración y de sus prácticas. Y por eso se apartan. Hay mucha retórica en contra del templo, no en contra del templo mismo, sino en cuanto a los judíos que adoraban el templo, que habían profanado el templo y era necesario salir y apartarse y servir al Señor de manera apropiada. Eran separatistas, como puritanos en un sentido. Incluso los fariseos y saduceos vienen de una idea de santidad, porque se cree que en el tiempo de los macabeos, cuando el imperio griego estaba imponiendo el helenismo, la religión, cultura, idioma griegos, había algunos que se mantuvieron puros, que quisieron mantener su circuncisión, su apego a la palabra de la ley y su religión centrada en el templo. Es otra cosa de la cultura. Pero otros se helenizaban porque recibían dinero, recibían posesión, recibían ciertos beneficios, no tenían temor de ser perseguidos. Pero otros se mantuvieron puros y se cree que de eso fluye los Hasidim, de eso fluye los grupos de los fariseos y saduceos. Pero había incluso ciertas cosas en ellos que no les gustaban a los esenios y vieron la necesidad de salir, especialmente en las otras generaciones después de la revuelta inicial de los macabeos. Había mucha corrupción, incluso mucho helenismo y paganismo y pecado entre ellos. Lo mismo que vemos en las escrituras, en Reyes. Algunas maneras en que hay la realidad de que hay una correspondencia en cuanto a la ubicación. Lo que Plinio y Josefo mencionan en cuanto al lugar era alrededor del Mar Muerto, y eso es exactamente donde están estos. Plinio, el anciano, un oficial romano, él describía ese grupo y decía que no incluían mujeres ni se casaban. Pero en Qumran había hallazgos de mujeres, de esqueletos de mujeres y de niños. Entonces, algunos han dicho, mira, entonces no son esos. Pero es posible que Plinio haya exagerado un poco y no ha entendido toda la realidad. Y algunos han propuesto que había 2 clases dentro de las comunidades. Una clase más alta de los élites religiosos que sí no se casaban, pero una clase más general de aquellos que sí podían casar o venir con sus esposas a la comunidad. Pero sí se cree que había una separación entre esas 2 clases. También otras cosas que tenían la costumbre de hablar del pasado como si fuera el presente, como leyendo las historias de la Biblia y aplicándolas a sus propios días. Es algo que vemos en sus escritos también. Y otros autores como James Vanderkam, quien ha escrito mucho sobre los horrores del Mar Muerto, identifica esa comunidad como los esenios. Otra confirmación que parece independiente de esas otras fuentes es un autor Crisóstomo del primer siglo, quien habla del grupo de los esenios en el Mar Muerto, según una biografía de él escrita un poco después. Según Vanderkam, esta evidencia histórica es el primer pilar
de la hipótesis de los esenios. Las referencias de Plinio, de Josefo y de ese Diocrisóstomo, que habla de una comunidad de esenios alrededor del Mar Muerto, quienes eran como monjes o monásticos judíos y hablaban de su propia experiencia como el cumplimiento de esperanzas escatológicas en el Antiguo Testamento. El segundo pilar es la evidencia de la teología de los rollos mismos. Entonces, solamente mirando la parte arqueológica hay esa conexión. Pero de ahí cuando se considera su teología, hay otra conexión. Vean lo que dice. El segundo argumento principal para identificar a los habitantes de Qumran como esenios es que las creencias y prácticas de los esenios, tal como se informan en fuentes antiguas como Josefo, Plinio y Filón, concuerdan notablemente bien con las creencias y prácticas presentadas y reflejadas en los rollos del Mar Muerto. Hay evidencia de un determinismo y perspectiva particular de la inmortalidad del alma en los rollos que Josefo identifica como creencias de este grupo. También en cuanto a su práctica, tenemos el rollo de la comunidad que nos provee las reglas para la entrada en la comunidad y los estándares para su membresía. Lista varias infracciones que pueden llevar a varios tipos de castigo. Una realidad importante que surge aquí es su sectarianismo. Su sectarismo. Es decir, en ese rollo hay un contraste entre los de la comunidad, los hijos de la luz y los hijos de Belial. A veces incluso conecta a los hijos de Belial con el establecimiento judío de Jerusalén y presenta a la comunidad como el nuevo templo y el verdadero sacerdocio. La práctica de compartir todos los bienes es confirmado en Plinio y Josefo y se ve en cómo el quien entre el pacto de la comunidad tiene que rendir sus bienes a la comunidad. Entonces, otras cosas como es de esa vida monástica que se encuentran en los escritos y también son mencionados en esos otros autores. Dos argumentos en contra de esta hipótesis son las diferencias entre la práctica descrita en Plinio y Josefo y los rollos. Hay ciertas semejanzas, pero también hay ciertas diferencias, como la presencia de mujeres y el matrimonio. Los rollos no hablan de matrimonio, pero sí hay evidencia de mujeres y niños. Y como dije, algunos explican eso por dos clases distintas. Otras hipótesis que se han propuesto para la identidad de ese grupo era que era un grupo cristiano, viendo la conexión entre otros grupos posteriores monásticos. Lo cual hace interesante que no había textos cristianos, si eso era el caso. Era un grupo de saduceos, según otros, que algunos dicen que los rollos no pertenecen a la comunidad y son dos cosas completamente distintas. Y algunos dicen que fueron guardados allí por los habitantes de Jerusalén para su protección durante la guerra judía, que tenían sus textos importantes y querían guardarlos y protegerlos, entonces los ponían en el medio del desierto, en cuevas, en la pared, para que no sean destruidos. Pero esas opiniones no tienen tanto peso. Entonces eso es el hallazgo en 47 y 56 principalmente. Las tres cuevas más importantes son 1, 4 y 11 y vemos que la mayoría de los eruditos hoy identifican este grupo con los esenios mencionados en Josefo y otros escritores del primer siglo. Entonces pensemos de los beneficios que este hallazgo ha producido. Ese encuentro es muy importante y uno que debemos estudiar para entender apropiadamente la historia de la Biblia, la historia de su transmisión a nosotros. Desde los efectos de este hallazgo se han notado en todas las áreas de los estudios bíblicos. Aparece en discusiones sobre el canon, en la crítica textual, en la interpretación de la Biblia, aparece, incluso en cómo el Antiguo Testamento es interpretado en el Nuevo Testamento, la teología bíblica aparece. Aparece también en el entendimiento del contexto histórico del Nuevo Testamento. Estudia en los estudios del judaísmo y los desarrollos del judaísmo, el contexto de los judíos en ese tiempo. Antes de ese hallazgo no teníamos mucha información sobre los esenios, que era ese grupo judío en el tiempo del Nuevo Testamento. Solo esas referencias en Josefo y Plinio el Anciano. Pero ahora tenemos sus propios escritos. Entonces nos ilumina mucho el contexto del Nuevo Testamento y los judíos en sus días. Entonces podemos ver que hay muchas cosas.
va a haber comentarios, porque debido a su dependencia común en el Antiguo Testamento, hay muchos textos parecidos, incluso ideas teológicas parecidas. Incluso debido a su uso del lenguaje como el profeta, como Moisés, ese nuevo templo, hay incluso temas bíblicos teológicos destacados en el Antiguo Testamento que tienen su paralelo en el cumplimiento de Cristo en el Nuevo Testamento. Y vamos a notar algunas de esas cosas. Roger Beckwith dice, ningún área de los estudios bíblicos ha quedado sin influencia por ese extraordinario descubrimiento. La mayoría de ellos no han sido profundamente y la mayoría de ellos han sido profundamente afectados. Sí, han sido profundamente afectados. Pero la luz más completa que ha arrojado ha sido sobre el propio periodo intertestamental. A la luz de esta afirmación de Beckwith, podemos esperar varios beneficios de este hallazgo para el estudio de la Biblia. Y vamos a considerar 4 principales: la crítica textual, el canon, la interpretación judía y el contexto del Nuevo Testamento. Brevemente. Antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos más antiguos que teníamos del Antiguo Testamento venían de los años del siglo X a XI. Oh, perdón, 9 a 11. Algunos de nuestros textos más antiguos, del texto hebreo del Antiguo Testamento, venían de alrededor de estos años. Los más importantes venían de estos siglos. Pero con los rollos del Mar Muerto, entonces tenemos aquí los primeros textos hebreos del Antiguo Testamento. Aquí estamos hoy. ¿Listo? Y con los rollos del Mar Muerto, nos acercamos aquí. 1000 años. Nos acercamos 1000 años a la escritura original de esos libros. Todavía un poco separado, pero 1000 años más cerca de lo que éramos. Algunos usaban esta realidad antes de ese tiempo para arrojar dudas sobre la confianza que podemos tener en el texto del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos tener confianza si nuestros manuscritos vienen de más de 1000 años después? 1000 años han pasado. Muchos errores, muchos cambios pueden haber sido introducidos al texto. ¿Cómo podemos estar seguros? Pero aquí hay la oportunidad de poder ver si en verdad tenemos un texto adecuado aquí o no. Para poder ver la realidad del texto 1000 años antes. Y un erudito quien ha escrito mucho sobre este tema, Emmanuel Tov, ha identificado 5 tipos de textos entre los rollos del Mar Muerto. Había los textos, como estos textos masoréticos. Esos son los textos masoréticos. Esa es una palabra que va a aparecer en otros estudios nuestros. Y voy a solo mencionarlo aquí. Texto masorético hace referencia a un grupo de judíos que se llamaban los masoretas en estos siglos, a 9 a 12, en que ellos asumieron la responsabilidad de poner puntos vocálicos y preservar el texto y la pronunciación apropiada del texto. Pusieron algunos comentarios, puntos vocálicos, incluso en la poesía pusieron, de hecho en todo pusieron marcas distintivas de acento para incluso poder cantar los textos cuando uno se entiende, poder cantarlo conforme a su ritmo, su metro incluso a veces. Entonces ese texto masorético es la fuente de los textos estándares de la Biblia hebrea desde hoy. Entonces 35% de esos textos de los manuscritos representan algo muy parecido a ese texto masorético. Esto es algo muy significativo, ¿cierto? Porque tenemos un testigo independiente 1000 años antes y más cerca de la fecha original, y nos muestra que aquí tenemos un buen texto. Aquí 1000 años antes tenemos muchos manuscritos muy parecidos a este. No todos, sí hay cierta diversidad como uno esperaría, pero al mismo tiempo vemos que
el texto que teníamos era muy, muy parecido. Otros 5 demuestran algunas variantes que reflejan el texto samaritano. Los samaritanos tenían su propia Biblia. ¿Y qué libros de la Biblia usaban los samaritanos? ¿Alguien sabe? Solo el Pentateuco, solo los libros de Moisés. No usaban los profetas. Y los samaritanos tenían su propia forma del Pentateuco y tenía algunas diferencias de los textos masoréticos. Varios de esos cambios son obvios porque son influidos por su propia teología. Se quita el enfoque en Jerusalén y otras cosas así. Entonces pone más énfasis en los lugares de la adoración de los samaritanos. Entonces, algunos de los cambios son teológicos para reflejar su propia práctica. Pero otros son simplemente cambios de escribas. Y hay evidencia de eso también en los rollos del Mar Muerto. Poco, menos del texto masorético, pero sí existen. Hay también algunos manuscritos, unos 5%, según ese erudito, que reflejan la Septuaginta. Hasta cuando estamos aquí, antes del hallazgo de los rollos del Mar Muerto, teníamos otros textos de aquí, el siglo 4 y 5, algunos desde entonces, como Aleph y B, el Códice Sinático y Vaticanos. Sinático se encontró en el inicio del siglo XX y B ha sido en la existencia de la Iglesia por mucho tiempo, ha estado en la biblioteca del Papa desde el tiempo de la Reforma, se conocía en el tiempo de la Reforma. Entonces, estos dos manuscritos dan testigo al Antiguo Testamento unos 600 años antes de esto. Pero ¿cuál es el problema? Son textos griegos. Es el texto de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, no hebreo, su idioma original. Entonces, como sabemos, con una traducción siempre es un poco difícil reproducir, reconstruir exactamente el texto. Entonces, por ejemplo, a veces yo tengo ese problema. Yo tengo mis libros que estudio en inglés y de ahí para mis apuntes y clases y cosas que escribo en español, los traduzco a español. A veces cuando no cito bien, ahora he cambiado y siempre trato de citar bien, pero a veces no puse exactamente la edición o la página o no tenía una forma digital que no tenía números de páginas, sino solo capítulos y detalles así. Y le trato de reconstruir el texto en inglés. Pero cuando hago esto, ¿qué sucede? Hay cambios. Tengo que ir y buscarlo de nuevo. Y de ahí, si lo quiero volver a inglés, tengo que ponerlo en su forma original. Tengo que ir y buscar. Entonces, hay esos cambios, no tan grandes, y no que nos completamente quiten de una confianza en el texto, pero es algo que a veces sí sucede. Incluso en eso puede haber errores de traducción o palabras que se pueden traducir de algunas maneras, y también la realidad de textos diferentes. Entonces, los textos de los rollos del Mar Muerto dan evidencia de que a veces cuando el texto griego es diferente a este texto, había manuscritos hebreos que reflejaban eso, que tenían esas variantes, incluso antes del tiempo de Cristo. Algunos de los manuscritos no son los mejores textos, no son los mejores, que tienen, en cuanto al sentido de que tienen muchas correcciones. Pero las correcciones están ahí, se hacen las correcciones en un margen o por encima de la letra. Y es posible que es por eso que algunos se guardaron aquí, porque los rabinos en la otra parte del judaísmo tenían cierto estándar, que los textos usados formalmente tenían un límite de correcciones posibles. Solo 1 a 3 correcciones por columna de texto. Era el estándar rabínico. Pero a veces en esos hay varios por renglón, no solamente por columna. Entonces, a veces eso es un poco difícil de discernir. Eso no significa que simplemente el escriba escribió mal una letra y tuvo que volver y cambiarlo. Y eso es muy fácil porque en hebreo hay letras así.
¿Es difícil o fácil separar o confundir estas dos letras? Hay esta y esta. Y cuando el texto no es un papel limpio, blanco, como el nuestro, sino es de papiro y tiene otras cosas y tiene otras manchitas y marcas por ahí, fácilmente puedo confundir esas dos letras. Y incluso había otra letra que podía terminar una palabra, que era así. Solo la misma, solo un poco más larga. Entonces era fácil confundir esas letras a veces, pero de ahí, volviendo a leer, podía marcar dónde había cometido uno de esos errores. Entonces, ese hallazgo en cuanto al texto, a la crítica textual, ha hecho dos cosas. Por un lado, ha confirmado nuestra confianza principal en el texto masorético. Ha dado mucha evidencia de que este texto tenía un buen testimonio, una buena base, incluso aquí en el tiempo del primer siglo antes de Cristo. Pero al mismo tiempo ha revivado la importancia de la Septuaginta. Hasta este hallazgo, la Septuaginta sí se usaba, sí era importante, pero había ciertas dudas porque la dificultad de ver el texto detrás, el texto hebreo detrás. Y no tener manuscritos antiguos hebreos que contenían esas mismas lecturas variantes. Entonces hay la realidad. Yo leo de la traducción, es diferente a lo que tengo aquí en mi Biblia hebrea. Entonces, comparando los dos, puede ser que hay un error aquí en la traducción. Puede ser que simplemente es otra manera de traducir lo mismo en hebreo. O puede ser que hay otro texto en lo que se tradujo que lo que tengo aquí. Porque no estoy mirando el texto hebreo que se tradujo, sino una forma de ese texto. ¿Me hago entender? Entonces, porque esto se tradujo en 200 antes de Cristo. Y aquí estoy mirando un texto hebreo de 1000 después de Cristo. Entonces, el texto hebreo que fue base de esa traducción probablemente fue diferente en algunos lugares a ese texto posterior. Pero en la dificultad de reconstruir ese texto o tener evidencia hebrea a ese texto, era difícil discernir. Pero aquí con los rollos del Mar Muerto, tenemos evidencia de algunas variantes textuales que se encuentran en los textos de la Septuaginta, que existían antes del tiempo de Cristo, en hebreo, que estaban en hebreo alrededor del tiempo de la Septuaginta. Entonces eso le dio mayor valor a la Septuaginta en esos lugares donde es diferente al texto hebreo, porque mira, tenemos ahora textos hebreos de ese tiempo que reflejan el texto de la Septuaginta. ¿Me hago entender? ¿Me estoy comunicando? Sí. Entonces, eso reviva la importancia de la Septuaginta, porque ya tenemos un testigo al texto hebreo detrás de esa traducción, más cerca del tiempo de su traducción, mostrándonos que, mira, esas variantes no simplemente son debido a que los traductores estaban interpretando, agregando algo, quitando algo, omitiendo algo por accidente, no simplemente por eso. Quizás era de hecho el texto hebreo que estaban traduciendo. Y ahora tenemos evidencia hebrea de algunas de esas variantes. No todos, pero algunas. Consideremos la otra área afectada. Hemos hablado un poco de esto, pero hablemos de su canon. Es difícil determinar el canon de Qumran, ya que solo podemos trabajar con la evidencia que tenemos, y es una evidencia parcial. Bastante como 930 textos, tanto textos bíblicos como textos teológicos de la comunidad. Sin embargo, hay ciertos detalles interesantes. Tenemos evidencia de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, Habacuc y Nehemías. Pero Nehemías probablemente fue conectado a un fragmento que tenemos de Esdras, porque en ese tiempo Esdras y Nehemías eran un solo libro. Habacuc no aparece en su propio manuscrito, pero era importante para ellos porque hicieron un comentario sobre el libro. Solo no se preservó el libro en un manuscrito independiente. Y el libro de Esther, simplemente no encontramos evidencia
para su existencia en la comunidad de Qumran. Es posible que fue rechazado por su falta de una mención explícita a Dios en su nombre, como incluso otros judíos lo cuestionaban por esa misma razón. Es posible. Algunos han dicho eso. Pero al mismo tiempo es posible que simplemente no lo hemos encontrado. Porque no podemos estar seguros que tenemos todos los manuscritos que ellos usaron en algún momento o que ellos reconocieron. De hecho, es posible que lo que estamos viendo son algunos de los manuscritos que ya tenían que guardar o retirar y darle el jubilado a esos manuscritos por su uso por mucho tiempo. Entre otros textos, encontramos textos de Sirach, un libro apócrifo, eclesiástico, Tobías, otro texto apócrifo, la carta de Jeremías, otro texto apócrifo, y Salmo 151, que es un texto apócrifo no encontrado en el canon católico romano, pero sí encontrado en el canon ortodoxo. El libro judío Jubileos era muy importante en la comunidad de Qumran. No es un libro apócrifo, sino un libro tradicional judío que se usaba en ese tiempo. No hay evidencia para los otros libros apócrifos como Judith, o Sabiduría, o Baruch, o 1 y 2 de Macabeos, o 1 y 2 de Esdras. La parte de Macabeos es quizás por esa reconstrucción de su historia que ellos rechazaban los Macabeos. Ellos vieron a ellos como, empezaron bien quizás, pero de ahí se apartaron de las cosas. Y nosotros somos los puros. Entonces sería muy extraño encontrar, si ese es verdadero, sería muy extraño encontrar esos textos que alaban a los Macabeos. Sí mencionan sus fallas posteriormente, pero es una retórica a favor de los Macabeos. Claramente los textos seculares ven nuestro Antiguo Testamento como autoritativo, como vimos en la clase anterior, siempre haciendo referencia a la ley y los profetas, citando muchos de los textos, Salmos, Génesis, Levítico, citándolo como escritura, reconociendo su autoridad. Sin embargo, ellos creyeron que eran la comunidad escatológica. Ellos eran ese remanente. Ellos eran esa voz en el desierto. Ellos eran el profeta Elías que venía preparando el camino para el Señor, para el Mesías. Entonces, hemos visto, el Antiguo Testamento esperaba nueva revelación, un nuevo Mesías y un profeta como su precursor. Entonces, cuando vemos quizás referencias a la inspiración y canonicidad de su maestro de justicia, o de sus propias reglas y sus propios libros, no es algo extraño, porque ellos se veían en ese contexto de cumplimiento escatológico, en el inicio de ese periodo. Entonces, debido a su teología, el ver los libros de esa manera es apropiado. Nosotros diríamos que están equivocados porque su teología está mal. Está bien, pero mal aplicada. No es ellos, sino Cristo es el Mesías. Solo cuevas 7, 9, 10 y 12 no han producido manuscritos bíblicos. Cueva 1 ha producido 16 textos bíblicos, 2 también 16. Cueva 3 tenía 3 textos. La cueva 4 es la más importante en cuanto a textos bíblicos, en cuanto a cantidad, y contiene 148 manuscritos bíblicos. Cueva 5 tenía 7. Cueva 6 tenía 6 manuscritos, Cueva 8 produjo 2 y Cueva 11 produjo 8. En total tenemos 206 manuscritos confirmados. Más encontrados entre los libros bíblicos son Salmos, con 34 libros manuscritos, Deuteronomio con 30, Isaías con 21, Génesis con 20. Otros libros significativos son Éxodo con 16, y Levítico con 12. Y de ahí los 12 y Daniel tienen 8 manuscritos. Números, Jeremías y Ezequiel tienen 6. Jueces, Samuel, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth y Lamentaciones tienen 4 cada uno. Josué y Reyes tienen 3. Eclesiastés 2. Y Esdras y Nehemías. Solo tenemos la parte de Esdras, pero asumiendo que también tenían esa misma forma canónica en ellos, Esdras y Nehemías tienen un libro, un manuscrito, y Crónicas también uno. Entonces,
hay mucho debate sobre el canon y el estado del canon, debido a que no tienen una lista de canon en sus escritos. Entonces, para algunos dirían que no hay canon, porque eso es lo necesario para un canon, ¿cierto? Con el modelo exclusivo. Pero vemos un canon funcional, sin duda. Vemos incluso una idea de su ontología en la palabra de Dios, sin duda. Incluso vemos una reverencia para la ley y los profetas y los escritos en el tiempo de Qumran, solo con la excepción de Esther, que simplemente no nos presenta evidencia. Sería un argumento de silencio, no de evidencia, de la falta de evidencia, no de evidencia. Eso es posible, pero siempre solo especulación. Pero al mismo tiempo vemos la posibilidad de que otros libros tenían cierto rol autoritativo, aunque no necesariamente, porque simplemente teniendo un texto no significa que era canon. Y tenía textos como Judith y otros, no Judith, sino Tobías y la carta de Jeremías y otros libros. Entonces es importante notar eso, no podemos rechazar que sí existían esos textos allí y hay que considerar. Pero casi siempre, cuando un texto citado como escritura, en esa forma de autoridad, es una referencia a los libros de nuestro Antiguo Testamento. Solo con ese un ejemplo contrario que mencionamos en cuanto a la cita a Jubileos como un texto de escritura. Y también hay la otra idea, que no hay un canon cerrado para ellos porque sus propios maestros son inspirados y dan palabra de Dios. Pero, como hemos dicho, eso no va en contra de la idea del canon, sino ellos se entienden como el cumplimiento de la esperanza canónica del Antiguo Testamento. Listo, en tercer lugar, los rollos del Mar Muerto y la interpretación bíblica. Es algo interesante que cuando nosotros consideramos los apóstoles, estamos viendo interpretación inspirada, interpretación de parte de nuestro fundamento, una interpretación autoritativa para nosotros. Pero ellos no fueron los únicos ni los primeros en interpretar el Antiguo Testamento. De hecho, debido a que el Antiguo Testamento vivía 1000 años, hay interpretación del Antiguo Testamento dentro del Antiguo Testamento. Tenemos mucha evidencia de eso. Incluso creo que esas costuras composicionales demuestran interpretación, tanto de autoridad como de esperanza escatológica y mesiánica en todas las partes del Antiguo Testamento, junto con otras referencias, los profetas, siempre dependiendo del Pentateuco, interpretando el Pentateuco, aplicando el Pentateuco a sus días. Y eso también es una interpretación autoritativa para nosotros. Pero después de ellos, los libros apócrifos, los rollos del Mar Muerto, los otros pseudepígrafos de los judíos, son libros interesantes para nuestro entendimiento de la interpretación, de la historia de la interpretación de la Biblia. Incluso la interpretación judía de la Biblia en el tiempo de Cristo y sus alrededores. Entonces es algo de un interés histórico considerar cómo esas otras comunidades alrededor de Cristo y los apóstoles y algunos de los primeros lectores de la Biblia lo leían. Como algunos de las primeras comunidades después de tener el Antiguo Testamento completo, cómo ellos leían la Biblia, cómo ellos entendían ciertos pasajes. Es interesante en cuanto a el día de hoy que algunos eruditos han llegado a rechazar conceptos de Mesías y de la necesidad de salvación y esas cosas, pero ver en esos primeros autores esperanza para un profeta como Moisés, esperanza para un Mesías, incluso una interpretación de Melquisedec como un tipo mesiánico. Otras cosas que era parte de su mesianismo, su esperanza para el Mesías, algo que confirma el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque en el Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Personas aguardando la consolación de Jerusalén, como Simeón y Ana. Vemos a los samaritanos incluso, esperando ¿a quién? En Juan 4, ¿qué dice la mujer samaritana? Eso, pero en cuanto a esa esperanza mesiánica que tenía su comunidad. Sabemos que viene un profeta, que viene el profeta. Y entonces ella dice, ese es el profeta. Ese es el profeta que hemos esperado. Entonces, el Nuevo Testamento
expresa que había una conciencia mesiánica en la comunidad. Y alguien puede argumentar, pues, eso es simplemente para presentar a Cristo como más importante. Y es algo retórico de parte de ellos. Nosotros no creemos eso, pero uno puede argumentar eso. Es algo simplemente de parte de cómo van a contar la historia para mostrar más la importancia y el impacto que Jesús tuvo en su vida. Pero cuando vemos los rollos del mar muerto, independientes del cristianismo, y su esperanza para un profeta, para un Mesías, en términos de los mismos pasajes del Antiguo Testamento que encontramos interpretados en el Nuevo Testamento, nos ayuda a ver que no, sí, mira, sí había esa esperanza, sí había esa habilidad de los fariseos poder ir en Miqueas y ver el lugar donde iban a ser el Mesías. Sí había esa esperanza para el Mesías, para el nuevo profeta como Moisés. Sí había esas cosas. Y mira, aquí en los rollos de mar muerto encontramos evidencia de eso. En otros libros también hay evidencia. F.F. Bruce hace una comparación interesante entre Qumran y el libro de Daniel. Daniel, como ven en la historia, ¿qué sucede? Hay una visión apocalíptica a partir del capítulo 7, y Daniel está un poco confundido. No sabe exactamente cómo interpretarlo. Pero ¿qué sucede? Dios envía un mensajero, un ángel, para darle la explicación del misterio. El pesher, la interpretación. Entonces, ellos usan ese cuadro de misterio e interpretación y dicen que el Antiguo Testamento es misterio y nosotros somos esos mensajeros que damos la interpretación. Bruce dice, ese principio de que el propósito divino no puede ser entendido apropiadamente hace que el pesher o interpretación haya sido revelado, así como el misterio subyace la exégesis bíblica en los comentarios de Qumran. El misterio fue comunicado por Dios al profeta, pero el significado que esa comunicación permaneció sellado hasta que su interpretación fuera dada a conocer por Dios a su intérprete elegido. El intérprete elegido fue el maestro de justicia, el fundador de la comunidad de Qumran. Entonces, tiene un gran impacto en cómo entendemos la manera en que los judíos alrededor del tiempo de Cristo interpretaban el Antiguo Testamento. Entonces, ellos veían al maestro de justicia como es Elías. Sí, y ellos o con la él. comunidad. Sí. Sobre todo, era la comunidad se identificó como esa voz en el desierto. Pero era su maestro, el maestro de justicia, que era el principalmente que tenía la inspiración, el don profético. Era principalmente en él. O sea, sí fue una persona que ellos miraron como tal. Sí, sí, ellos lo vieron de esa manera. No tenemos mucha evidencia de él mismo. No sabemos realmente quién era. Simplemente vemos los escritos que mencionan a ese maestro de justicia. No tenemos como un retrato de él textual. Y finalmente, ha sido útil en cuanto al Nuevo Testamento. Algunas cosas que podemos notar cosas que iluminan el contexto histórico y teológico del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los rollos del mar muerto usan una frase clave en la teología de Pablo, las obras de la ley. Esa frase es el foco de mucho debate en cuanto a la nueva perspectiva de Pablo. Pero aquí encontramos en Qumran el uso de esa misma frase que se usó en Pablo, y se usa en una manera de tratar de lograr justificación por medio de obediencia a la ley, a través de buenas obras, no como simplemente cosas externas de pertenencia al pacto, como se interpreta en la nueva perspectiva de Pablo. Otra manera en que ayuda a entender el judaísmo en el tiempo del Nuevo Testamento se ve en una referencia a Mateo 5:43. Cuando nosotros miramos Mateo 5:43, no es que hay una referencia de Qumran a Mateo 5. Dice Cristo, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es una extensión quizás de ciertas ideas en el Antiguo Testamento, como el llamado a amar a Dios y nuestro prójimo y el llamado a destruir a los cananeos. Quizás ellos lo interpretaron de esa manera y como una regla perpetua. Amar a Dios y odiar a los que no son como nosotros.
Pero no encontramos algo explícito así en el Antiguo Testamento, porque no está citando el Antiguo Testamento, sino está citando lo que se había dicho. Está citando esa tradición. Y en los rollos del Mar Muerto encontramos una tradición donde eso aparece. Dice así, en el rollo de la comunidad: odiar a los hijos de las tinieblas y amar a los hijos de luz. Entonces, ese sectarismo en que ellos son los puros y los de Jerusalén y los otros judíos son los engañados. Debemos amarnos a nosotros y los que pertenecemos a la comunidad, pero odiar a los que no son de nosotros. Pero Cristo enseña algo muy al contrario, ¿cierto? No solamente amamos a nosotros, los dentro de la comunidad, sino también amamos a nuestros enemigos. Incluso oramos y les bendecimos en vez de maldecir. Entonces es interesante ver que, mira, sí había esa idea, por lo menos en varias secciones del judaísmo en el tiempo de Cristo, que tiene ese tipo de sectarismo, ese odio para con los de afuera. Ese odio para con los gentiles era muy evidente, pero también incluso para otros no como ellos, como los samaritanos. En cuanto a la teología bíblica, hay también varias cosas muy interesantes que nos ayudan a ver que cuando nosotros interpretamos ciertos temas claves del Antiguo Testamento, los vemos en el Nuevo Testamento, pero también aparecen en los rollos del Mar Muerto. La comunidad expresa esa idea de un nuevo pacto, un nuevo templo, el sacerdocio, que también se aplica en el Nuevo Testamento a Cristo y la Iglesia. El rollo 11Q Melquisedec habla del Mesías como Melquisedec, como también el libro de Hebreos, que identifica a Melquisedec como un tipo de Cristo. Encontramos que ellos pensaron de su maestro de justicia como un Mesías, y vieron a su comunidad como la voz en el desierto, en Isaías 40, versículo 3. Aunque su interpretación no es la misma que la del Nuevo Testamento, es interesante ver los temas bíblico-teológicos compartidos. Vanderkam dice: las similitudes básicas muestran que las dos comunidades operaban con creencias mesiánicas relacionadas. Por lo tanto, no es sorprendente saber que ambas, en dependencia de las escrituras hebreas, utilizan algunos de los mismos o similares títulos para el Mesías. Entonces, eso solo es una muestra de algunas de las conexiones que puede haber. Y no estamos diciendo, mira, conexiones, entonces hay una dependencia. Los cristianos, Juan el Bautista, cuando él fue al desierto, él fue de esa comunidad y aprendió su teología ahí. ¿Cómo decir algo así? No estamos diciendo eso. Sino creo que los dos tenían una dependencia común. Entonces, no es que los cristianos dependían de ellos, ni ellos de los cristianos, como algunos dicen, sino los dos dependían de una fuente común, del Antiguo Testamento. Fue del Antiguo Testamento donde había esas ideas de nuevo templo, nuevo pacto, Mesías, profeta como Moisés, tipos de Cristo, del Mesías. Pero la respuesta es diferente. Uno se identificó a sí mismo como esa comunidad mesiánica y su maestro como ese redentor en un sentido, ese líder. Y de ahí otro ve a Cristo, quien para nosotros de verdad es el Mesías, quien es de verdad el Cristo y el Mesías. Entonces hemos visto la realidad de este hallazgo, hemos dado una breve identificación de ese grupo, hemos considerado algunos parte del impacto de ese hallazgo en la crítica textual, el canon del Antiguo Testamento, la interpretación judía del Antiguo Testamento y también una idea que alumbra el contexto histórico, cultural y teológico del Nuevo Testamento. Y con eso vamos a cerrar esa clase.